Repaso, nosotros teníamos que crear 3 máquinas virtuales. Yo voy a hacer una ahora, mientras voy haciendo una clase, voy a armar la que falta. Y eran 2 servidores Windows Server. ¿Qué versión? 2008 con la versión Standard Edition. ¿Sí? Uno de los servidores debería tener 512 MB de RAM y un disco de 20 GB. El segundo servidor tenía un disco de 20 GB y 1 GB de RAM. Y el tercer dispositivo, tercer sistema operativo, era un Windows 7 cliente con 512 MB de RAM y 20 de disco duro. ¿Ya? Eso es lo que deberíamos llevar hasta ahora. Voy a empezar a hacer una máquina, la máquina que me falta, que vendría siendo el servidor de 1 GB. Destacar que las 3 máquinas, la tarjeta de red tiene que estar en un modo. ¿Cuál es el modo? Red interna, ¿cierto? Las tarjetas de red en red interna y un disco duro cada una. Vamos a hacer la agregación de discos duros y la configuración. Ya. Para ir recordando, los sistemas operativos servidores están con un idioma nativo. ¿Cuál es el idioma? En inglés, ¿cierto? Está en inglés. Y la diferencia de cada sistema operativo, cada versión, en este caso de Windows Server, depende de la cantidad de usuarios que va a tener el servidor. ¿Ya? Como en esta versión que estamos instalando nosotros, es una versión que es descargada de la página oficial de Microsoft, por lo tanto no requiere licencia, ¿cierto? Entonces marcamos la pestaña de licenciamiento. ¿Cierto? Y pasa la primera instalación. ¿El costo de la licencia de qué dependerá, don Alejandro? ¿El costo de licencia de qué depende? Alejandro Piña, ¿de qué depende cuánto cuesta una licencia de un servidor? ¿Cuál será el factor fundamental? Porque cuando tú compras un sistema operativo para tu PC, cuando lo compras de fábrica, viene con una licencia, ¿cierto? Y a ti te cobran por esa licencia. Pero cuando yo compro un servidor, ¿cuál será la diferencia del precio de licencia? ¿Por qué será una más cara que la otra? Mira, aquí está la diferencia. Cuando tú empiezas a instalar el servidor, por ejemplo, si tú compras Windows 7, o compras Windows 8 o Windows 10 y viene preinstalado en tu PC, el costo es el mismo de licencia, no tienen diferencia. Windows 7 vale 75.000 pesos, Windows 10 vale 75.000 pesos, Windows 8 vale 75.000 pesos. ¿Ya? Todos valen iguales, no importa la versión del sistema operativo. Pero acá en los servidores, cuando nosotros estamos instalando, el costo de licencia depende de la cantidad de usuarios que va a tener. Y por eso hay versiones que dicen Windows Server estándar, otra dice Windows Server Enterprise y otra dice Data Center. ¿Ya? La más cara es la Data Center. La Standard Edition, la primera, la que está arriba, es una versión que permite tener hasta 50 usuarios. ¿Ya? Por lo tanto, el costo de licencia de ese sistema operativo es multiplicado por 50 por 75. ¿Ya? Después viene la versión Enterprise. La versión Enterprise es para 100 a 500 usuarios. Ya para empresas, ¿cierto? Y la versión Data Center es la versión desde 1000 a 5000 usuarios. O corporativa. ¿Ya? Cada una de las licencias, obviamente, tienes que multiplicarlo por el costo de 75, ¿cierto? 1000 por 75, 100 por 75, etc. Por eso nos da lo mismo cuál instalar. ¿De qué otro factor depende? Ya sabemos que el precio es totalmente distinto uno con el otro. ¿A qué se refiere la cantidad de usuarios? Por ejemplo, si yo aplico el servidor Standard Edition en una empresa y lo voy a ocupar como servidor de archivo para que la gente suba por FTP archivos y los guarde, va a permitir 25 personas conectadas al mismo tiempo subiendo archivos. ¿Ya? Si la empresa crece y ya tiene 100 personas trabajando, 100 estaciones de trabajo que suban archivos, esa versión no me sirve.
La ventaja de esto es que tú puedes actualizar la versión y pagas por el costo de nuevo de licencia, sin perder el sistema operativo que tiene. Lo que cambia es el hardware del equipo. De aquí viene la diferencia. Una versión Standard Edition funciona con un procesador, ¿cierto? Físico en una máquina servidor y hasta 2 GB de RAM. ¿Ya? 512 a 2 GB es el rango de RAM que debe tener la máquina para hacer la instalación Standard Edition. La versión que sigue después, la Enterprise, es una versión que soporta 2 procesadores físicos, ¿ya? Y soporta hasta 16 GB de RAM. Por lo tanto necesita un servidor más potente, ¿cierto? Y la Data Center es una versión que soporta 4 procesadores físicos y soporta hasta 128 GB de RAM. Esa es la versión más potente que tiene Windows Server en estas versiones. Por eso el hardware no es el mismo de lo virtualizar y el costo tampoco es lo mismo. ¿Ya? Nosotros, la que vamos a trabajar o la que estamos utilizando es la versión estándar, ¿cierto? Porque los laboratorios que vamos a hacer no vamos a tener 1000 usuarios conectados, vamos a hacer 5, 10, ¿cierto? Con suerte. En este caso vamos a tener un solo cliente conectado que va a ser un Windows 7, a lo más. Por lo tanto, esa es la más, para nosotros más cercana a utilizar. Siendo que no pagamos licencia porque son de DreamNet para estas versiones, ¿cierto? No tiene costo. Pero también, si se fijan en el listado, aparecen otras versiones más abajo. Aparte está la estándar, la Enterprise y la Data Center, que tiene que ver con el hardware donde se instala y la cantidad de licencia. Dice full instalación, pero en cambio abajo están las mismas y dice server core instalación. ¿Cuál es la diferencia una con la otra? Es que las versiones que dicen full instalación son con escritorio gráfico, con interfaz gráfica, y las versiones core son en modo consola. Ahí está la diferencia. ¿Cuáles son las que se instalan oficialmente, o tú las vas a ver en la empresa instalada, en servidores grandes? Las vas a ver en las versiones core, server core. Esas son solamente por terminal, por consola tú te conectas. No tiene en ninguna parte pantalla ni ventana. No se usa mouse ni nada de ello. Solamente por consola. Todo por comando. El sacar la interfaz gráfica del servidor, el que no tenga interfaz gráfica, agiliza un 25% más el funcionamiento del servidor. Solamente el 25% de RAM y de procesador se está utilizando en generar ventanas. Entonces tú le sacas mejor rendimiento a un servidor sin interfaz gráfica. Entonces en una empresa tú no estás preocupado de que se vea bonito el sistema operativo, ¿cierto? Estás preocupado de que cumpla el rol, que sea un servidor de web, un servidor de base de datos, que sea un servidor de archivos u otro, ¿ya? Por lo tanto nosotros no podríamos virtualizar, por ejemplo, una versión Data Center en VirtualBox. ¿Cuál sería el problema por qué no podríamos virtualizarla? Por el hardware que tiene nuestro PC, ¿cierto? Tiene un procesador físico. Y además no tiene la RAM suficiente para poder levantar la versión. Tendrías que tener 128 GB de RAM virtualizada. No va a funcionar. Entonces la más adecuada para nosotros es la Standard Edition. Por eso. ¿Se acuerdan que nosotros fuimos el semestre anterior al rack de equipo? ¿En sexto piso? ¿Se acuerdan de la visita? Había un servidor. ¿Qué procesador tenía ese servidor? Tenía una etiqueta pegada. Era un Intel, pero de una línea especial. ¿Se recuerdan? Nosotros en PC usamos los Intel Core, ¿cierto? Intel Core o Intel Pentium, que son los más antiguos, o Intel Celeron, los más antiguos todavía. Los servidores para procesador se llaman Intel Xeon. Los Intel Xeon. Con X. Y esos procesadores equivalen a 16 o 32 veces un procesador i7. O sea, saca el ejercicio siguiente. Si una versión, por ejemplo, un procesador Xeon equivale a 16 procesadores i7 y la versión Data Center usa 4 procesadores físicos, multiplica 16 por 4, equivale a ¿cuántos PCs normales ese servidor? Multiplícalo, Alejandro. 16 por 4 64. equivale a tener 64 PCs y 7, ¿cierto? Es el rendimiento de esa máquina. Por lo tanto, todo el hardware que necesitas para poder levantarlo, para poder iniciarlo. Ese que vimos nosotros allá en el rack, no era una versión Data Center, era la versión Enterprise, la que sigue. Y ese servidor tenía dos procesadores físicos Intel Xeon
que serían 32 y 7 aproximadamente. 32 procesadores y 7 con tenía 64 GB de RAM máximo que se pueden agregar. No tenía las 64 ocupadas, tenía mucho menos, pero tenía hartos módulos slot disponibles. Entonces son mega máquinas para poder levantar procesamiento. Nosotros en la instalación que solicitamos es la versión Standard Edition y Full, por lo tanto va a tener escritorio gráfico. Si llegamos a instalar otra versión, la vamos a instalar en modo Core para otro laboratorio para que aprendan a usarlo con consola. La gran característica de los sistemas operativos Linux o servidores Linux con los servidores Windows es que ya se clasifican por no usar escritorio gráfico, solamente terminal, ¿cierto? Solamente consola. Ahí va a haber una diferencia. ¿Ya? Para este ejercicio nosotros estamos ocupando el Standard Edition Full. Luego nos pide el acuerdo de licencia, donde nos explica cuál es el hardware que va a utilizar. Y lo que hacíamos nosotros a modo de resumen, ¿cierto? Y nos pide la instalación personalizada del disco duro en el cual vamos a instalar el sistema operativo, Custom. ¿Ya? Cuando usted selecciona Custom, le aparece que tiene un disco duro disponible por el momento. Después nosotros vamos a agregar otro disco duro para hacerlo replicado entre sí. Y eso es la tolerancia a falla. Aparte, un servidor no solamente tiene un disco duro. Por ejemplo, podría tener 8 discos duros o 64 discos duros iguales y todos trabajan en conjunto. El que vimos nosotros en el sexto piso tenía 8 discos duros. Habían 2 puestos, ¿se acuerdan? 2 estaban funcionando, pero le quedaban 6 slots disponibles para 6 más. Máximo 8 discos duros. Entonces ahí tenemos una diferencia con un PC. Pues. No podríamos tener 8 discos duros en un PC. ¿Ya? Entonces selecciono el disco duro que necesito. Me voy a Drive Options. Y ahí elijo nuevo. Drive Option nuevo. Y me aparece el tamaño máximo. Nosotros seleccionamos un disco de 20 GB, aparece como aproximadamente 20.000 por 180 MB, ¿cierto? Que es lo más cercano. Cuando nosotros en VirtualBox pusimos 20, como que lo asimila, ¿cierto? No es los 20 exactos. Da un poquito más. Eso está expresado en megabytes, 20.000 megabytes. Y le damos a aplicar. Entonces nuestro disco 0, ¿cierto? Se transforma en un disco primario para hacer una instalación. La diferencia que también nos vamos a encontrar cuando trabajemos con servidores es que, por ejemplo, si tengo un disco de 200 GB, el sistema operativo se instala en una sola partición de 200 GB. Ocupa todo el disco duro. En cambio, en el PC, ¿qué es lo que hace usted? Lo particiona, ¿cierto? Lo divide en la unidad C, la unidad D, y en una guarda los archivos, en otra guarda el sistema operativo. Y físicamente es un solo disco duro, pero lo ve como si fuesen 2 o 3. En el servidor no, es un disco duro independientemente del tamaño, uno solo. Toda la partición se ocupa completa. ¿Ya? No lo particiona. De ahí hacemos la instalación. Ahí no viene nada diferente hasta ahí, de ahora en adelante, a la instalación de un sistema operativo Windows 7 o Windows 8. ¿Cierto? Esa es la parte diferente de la instalación inicial. El resto va a cambiar más adelante. Ahí vamos a dejarlo instalando hasta que configuremos después en un momento. ¿Ya? Mientras estamos dejando la instalación del Windows Server que faltaba, vamos a empezar a configurar el equipo más básico del cliente, ¿cierto? El cliente comencemos primero. Hacer las configuraciones para optimizarlo, mejorar el rendimiento y luego pasamos al servidor. La idea es que los dos servidores van a prestarle servicio al cliente, ya sean de servicios de página web, de archivos u otros. Los dos máquinas. Como vamos a comenzar con el cliente primero, hacer las configuraciones previas. Entonces revisar nuestra configuración, las 3 máquinas como red interna, permitir todo. Con el primer sistema operativo que vamos a trabajar va a ser el cliente. Lo vamos a optimizar, rendimiento, algunas configuraciones básicas y vamos a empezar a trabajar sobre él. Con respecto a Windows 7, lo que vamos a hacer lo primero es ver cuántos usuarios tenemos creados. ¿Ya? Por defecto creamos uno cuando instalamos, pero lo que vamos a hacer también es activar el usuario administrador. ¿Ya? Para eso
Vamos a revisar los usuarios que están creados en la máquina. Seguimos con el Windows 7. Los servidores todavía no los vamos a tocar hasta las 10 aproximadamente, de vuelta al recreo. Optimizo o voy a la pestaña equipo, ¿cierto? Voy a administrar. Y en la pestaña administración, ¿cierto? Nos vamos a ir a la configuración, ¿cierto? De rendimiento y entre ellas también los usuarios dentro del sistema operativo. Ahí vamos a esperar que cargue un poco esta consola. En esta pestaña, jóvenes, se van a encontrar, ¿cierto? Con la administración del sistema operativo, entre ellas, ¿cierto? Administrador de dispositivo para ver los controladores o hardware instalados. Nos vamos a encontrar con unas pestañas de visor de eventos, que esas las vimos en algún momento y son para revisar qué está pasando en el equipo, que la vamos también a configurar en una oportunidad. Pero ahora queremos ver la creación de usuarios. Entonces, dentro de todas esas pestañas, hay una que dice usuarios y grupos locales, ¿ya? Y vamos a pinchar la pestaña usuarios. Y dentro de usuarios van a ver que vienen algunos que están deshabilitados y otros que ya vienen activados. Y nos vamos a fijar que el usuario administrador viene deshabilitado. Entonces lo que vamos a hacer es iniciarlo para poder ocuparlo en algún taller. ¿Ya? Entonces, botón derecho sobre el usuario y lo primero que va a darle es contraseña, porque como ese usuario no está activo, no tiene contraseña tampoco. Entonces, botón derecho, establecer contraseña en el usuario administrador. ¿Ya? Aquí, en el sistema operativo Windows 7, no pide o no exige una regla de contraseñas como en el servidor. ¿Cierto que en el servidor pide que sean mayúsculas, minúsculas, 6 caracteres? Aquí no, aquí yo puedo hacer la contraseña más corta si quiero. ¿Ya? Y en el servidor, esa política de seguridad también la podríamos sacar, ¿cierto? Para que quede una contraseña también corta. Damos la contraseña al usuario administrador. Aquí don Alejandro no la olvida, ¿cierto? Alejandro 123. ¿Cuál es? No lo olvide. Ya, da contraseña, repite contraseña. Contraseña, repetir contraseña. Vamos a conectar el cable. Entonces, contraseña, repetir contraseña. Listo, está ahí. Pero falta que el usuario esté habilitado. Se fijan que los usuarios vienen con una flecha hacia abajo, ¿cierto? No están en uso, están creados pero no están en uso. Entonces ahí, botón derecho, propiedades, y desmarcan la pestaña que dice la cuenta está deshabilitada. ¿Ya? Y ahí activamos el usuario. Ya se activa el usuario. Y vamos, ¿cierto?, a hacer unas configuraciones en el otro usuario que tenemos creado también, que es el que creamos con la instalación. Ese usuario, veamos a qué grupo pertenece. ¿Ya? El administrador no lo vamos a tocar más, sino que nos vamos a ir al usuario que teníamos creado. Si usted quiere, puede crear otro en este momento, ¿cierto? Otro usuario para tener un tercero, en caso de que se olviden los anteriores. El usuario que tenemos, ¿cierto?, hasta este momento, el otro, lo vamos a ir a ver las propiedades. Es necesario que tenga contraseña. Si no le ha dado contraseña, hágalo ahora. A ese usuario también. Establecer contraseña, tal como lo hizo con el usuario administrador. No necesariamente es la misma, pero sí habilite contraseña. Y luego de ello, en las propiedades del usuario, ¿cierto?, la contraseña nunca expira. Y fíjese a qué grupo pertenece este usuario. Pertenece al administrador y pertenece al home user. Pero nos falta que pertenezca a otro grupo. Hay un grupo que se llama usuarios de escritorio remoto. Porque en algún momento en nuestro equipo tenemos que o conectarnos remotamente o él se va a conectar remotamente a los servidores. Entonces, agreguémonos a un grupo más. ¿Ya? ¿Se recuerdan cómo agregar los grupos? ¿Cierto? No es difícil para nada. No es difícil para nada. Y tenemos que seleccionar. Para agregarlo entonces, agregar. Hay que buscar el grupo usuarios de escritorio remoto. Opciones avanzadas. Buscar ahora. Y está casi al final. Usuarios de escritorio remoto. Entonces lo vamos a agregar para poder tener visualización remota en la máquina. Y aceptar. No me salían dos, me salía solo una, la del administrador.
¿Pero lo agregó? ¿O no tenía otro usuario? ¿No tenía otro usuario o grupo? En el grupo Pero búscalo, pues está en el listado abajo. me falta el desktop. No, si el otro no importa el que viene por defecto, porque ese viene en la versión 64 bits. Pero sí que pertenezca a usuarios de escritorio remoto. Incluso ese grupo no lo voy a ocupar en home user, lo voy a eliminar. Lo voy a dejar como administrador y usuario de escritorio remoto, nada más. Ahí sí, Alejandro, con esos dos grupos basta. Y ahí aplicar y aceptar. También tú podrías crear otro usuario si quisiese ahí, ¿cierto? Un tercer usuario. Ya. Segundo paso, vamos a optimizar el sistema operativo con respecto al rendimiento, ¿ya? ¿Para qué lo vamos a hacer? Para darle un poco mejor de rendimiento en el funcionamiento más que el entorno gráfico. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, nos vamos nuevamente a equipo, en el Windows 7, pero en este caso nos vamos a propiedades, ¿ya? Propiedades, nos vamos a configuración avanzada, ¿ya? Y vamos a empezar a modificar los valores. Primero, en opciones avanzadas, hay una pestaña que dice rendimiento, ¿ya? En esa pestaña de rendimiento, configuración, usted va a seleccionar ajustar para obtener el mejor rendimiento, ¿ya? Entonces va a sacar un poco el entorno gráfico, las pestañas, ¿cierto? O el escritorio aero, que es el escritorio 3D que simula, y lo va a dejar en un escritorio un poco más plano, ¿cierto? Pero va a mejorar la velocidad del equipo. Entonces ya tenemos una mejora. Y la siguiente que van a hacer es ir a opción avanzada, y ahí aparece la memoria virtual. ¿Ya? Incluso explica en una pequeña descripción qué es lo que hace la memoria virtual. Recuerden que nosotros tenemos una memoria RAM física y la memoria virtual es agregar otra RAM, ¿cierto? Como si fuese física, pero es parte del disco duro. ¿Para qué, cierto? Para tener una doble memoria. Este cálculo se hace de acuerdo a la RAM que tiene el equipo en forma física. Entonces la memoria virtual usted la va a cambiar. Por defecto viene desactivado el parámetro y lo vamos a hacer nosotros a mano, ¿ya? ¿Cómo se hace el cálculo del tamaño personalizado? La memoria inicial es la misma que la memoria física que tenga la máquina. ¿Cuánto tiene el Windows 7? 512. Entonces, memoria inicial, 512 megabytes. Memoria máxima, el doble. En una opción avanzada, ¿cierto? En opción avanzada, 1024. Y ahí nosotros ya asignamos una memoria extra. Por lo tanto, vamos a tener 512 de memoria física en la máquina, más otras 512 de memoria virtual. Entonces vamos a tener dos memorias RAM, una real y otra emulada. De esa forma vamos a mejorar también el rendimiento del equipo. De ahí establecer. Profe, ¿Sí? no vio claro esa parte. Hay que colocar en la parte mínima hay que colocar la mitad No, de la RAM o hay que colocar la total. hacemos la que tiene en ese momento la máquina. Por ejemplo, opción avanzada, yo acá en tamaño personalizado pongo en el tamaño inicial lo que tiene en RAM en ese momento. O sea, por ejemplo, mi computador tiene 4 de RAM, le coloco los 4 de RAM. Los 4. Y en el máximo, el doble. El doble. La duplica, ¿ya? Eso depende del sistema operativo, porque hay sistemas operativos que soportan hasta 2 GB de RAM, hasta 4, entonces tienen que ver si lo puede hacer. En un servidor no es problema, ¿cierto? Pero en algunos PC con sistema operativo Starter no se puede hacer, ¿cierto? Porque dice que soporta hasta tanta memoria RAM. En un sistema operativo 32 bits también hay problemas, porque no soporta más RAM que uno de 64. Entonces, en este caso, en la máquina virtual, que nosotros le dimos 512 físicamente cuando creamos la máquina, empezamos con 512 y terminamos con 1024. Entonces ya tendríamos dos memorias, una de 512 física y una 512 virtual. Si en algún momento estamos ocupando toda la 512 física, los procesos se van a cargar en la otra memoria. ¿Qué hago con eso? Evito que el equipo se pegue o se cuelgue, ¿cierto? Cuando esté lleno de procesos, ¿cierto? O programas en ejecución. Y establezco.
Si en algún caso usted le agrega más RAM después físicamente al PC, debe modificar el valor. No puede dejarlo como viene. Ya, ¿listo hasta ahí? Ya, les pregunta reiniciar más tarde. Decimos que todavía no reiniciar ahora, reiniciar más tarde, porque vamos a hacer un cambio más. El otro cambio que viene es que al equipo tenemos que agregarle un grupo de trabajo. Por defecto se llama Workgroup. En los sistemas operativos Windows 7, Windows 8, Windows 10, el grupo de trabajo por defecto se llama Workgroup. En Windows XP se llamaba Inicio. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es un grupo de trabajo para que trabaje en conjunto con los servidores también, ¿cierto? Todos pertenezcan a la misma red, entre el servidor 1, servidor 2 y el cliente. ¿Ya? Entonces para eso, usted va a ir a cambiar configuración. Va a cambiar configuración, donde dice descripción del equipo, el mismo nombre del equipo. Por ejemplo, descripción del equipo, cliente 1, y acá cliente 1. Si yo quiero modificar los parámetros del nombre del equipo, me voy a la pestaña que está más abajo, que dice cambiar, y además ahí cambia el grupo de trabajo por el que usted estime conveniente. Permiso, perdón, me falta el control, que tengo una docente que no le enciende. ¿Sí? Si al del equipo le puso cliente 1. Sí, y al nombre también, pues. En la descripción y el nombre es lo mismo. El grupo de trabajo ahora va a quedar libre para ustedes. Ustedes creen un grupo de trabajo, un nombre. El nombre no puede tener, por ejemplo, la letra ñ, ¿cierto? Y a máximo 16 caracteres. Yo, por ejemplo, le puedo poner informática, ¿cierto? Laboratorio, o un nombre de una empresa. Entonces, denle un grupo, al grupo de trabajo, un nombre, y después los servidores tienen que tener el mismo nombre del grupo de trabajo. Todas las máquinas igual. Todas tienen que pertenecer a su grupo de trabajo. Ahí ustedes ven, ¿qué nombre le da? Lo que no puede tener el grupo de trabajo es el nombre del equipo. No puede llamarse, por ejemplo, cliente 1. No puede llamarse igual. Dale un nombre que represente una organización, una empresa en la que está. Por ejemplo, grupo de trabajo yo le voy a dar TIC. En este caso, grupo de trabajo TIC. ¿Ya? De ahí estaría ok. Siempre recordar que los servidores también van a tener el mismo grupo de trabajo después. Entonces, cliente 1 se llama mi equipo, grupo de trabajo TIC. Ya. Sin reiniciar todavía, porque vamos a hacer todos los cambios antes de hacer el reinicio. ¿Qué más vamos a hacer en la máquina? Vamos a bajar el cortafuego. ¿Ya? En el panel de control, ¿cierto? Se van a ir a sistema y seguridad, firewall de Windows y, ¿cierto? Desactivar el firewall. ¿Ya? Desactivar y desactivar, las dos pestañas desactivadas. Desactivar, desactivar. ¿Ya? Y para ir terminando, ¿cierto? Para ir terminando las últimas partes, vamos a dejarlo con dirección IP, el equipo. Entonces van a ir a la tarjeta de red del PC, protocolo TCP IPv4, y lo van a dejar con IP estática. IP estática. Entonces la IP estática van a usar la 192.168.1.10. 10. La máscara de subred por defecto 255.255.550 y puerta de enlace 192.168.1.1. Sin DNS por el momento, porque nosotros vamos a hacer un servidor DNS después. ¿Ya? Era 1.10, ¿cierto? 1.10 el IP y 1.1 la dirección de puerta de enlace predeterminada. ¿Ya? Nada más por el momento. Nada más por el momento. Ahí está la configuración. 192.168.1.10,
máscara 255, 255, 550, 112, 168, 11, la puerta enlace. Y le damos a aceptar. Y ahora puede reiniciar el equipo. 11, la puerta enlace. Sí, y ahora reinicie. Después de reiniciar van a ver los cambios y al iniciar sesión le van a aparecer los usuarios activos al principio. Va a decir administrador y el otro usuario que tiene. Ya, una vez que reinician, arrancan sesión con el usuario, no con el administrador, arrancan con el otro. Y estaríamos listos hasta esa parte. Para que pasemos a por lo menos configurar uno de los servidores.